Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la historiografía a través del universo de Star Wars. Creo que se va a entender súper bien y no solo eso, sino que así me dejáis hablar un poco sobre Star Wars. Si sois nuevos en el canal, pues quizá no lo sepáis lo mucho que me gusta este universo, pero ya hice un vídeo hablando sobre la religión en Star Wars en un vídeo que dejo por aquí, pero es que además desde que me puse a escribir el guión de este vídeo me di cuenta de la cantidad de cosas que tenía de Star Wars, de merchandising que he ido recopilando a lo largo del tiempo, de los años. Madre mía, es que cómo he podido conseguir tantas cosas. Resumiendo mucho, la historiografía es la forma de entender la historia por parte de los historiadores. Y seguramente pensarás, ¿pero cómo qué de entender la historia si la historia es solo coger datos, recopilarlos y decir qué fue lo que ha pasado? Bueno, si pensabas que los historiadores trabajamos así o que la historia es una recopilación de datos, que también, es porque has sido influenciado por la historiografía positivista. Lo siento, pero es así. No hay una única forma de entender la historia ni de hacer historia. Así que, por favor, de ahora en adelante no pienses que la historia es solo la historia de los grandes personajes, porque esa forma de hacer historia murió a principios del siglo XIX. Bueno, o quizá a finales. Evoluciona un poco, por favor, vente al siglo XXI conmigo o da un salto al hiperespacio, que oye, tampoco viene mal. Dicho esto, en el vídeo vamos a hacer un repaso por las diferentes escuelas historiográficas que surgen a partir del momento en el que se institucionaliza la historia, es decir, a partir del momento en el que en las universidades se empieza a tratar a la historia como una ciencia más y en este sentido se sistematiza su estudio. Lo primero que quiero decir al hablar de positivismo es, por favor, dejad de decirle a la gente qué positivista eres cuando queréis decir qué optimista eres. O sea, si estás llamando a alguien positivista, literalmente le estás diciendo que forma parte de la escuela de pensamiento positivista, no que es una persona optimista. Y a lo mejor piensas, ay, entonces ¿qué palabra uso? Pues no lo sé, búscalo en el diccionario. También hay otra palabra que está asociada a optimista, a positivo, no a positivista, que es positividad. Úsala. Dicho esto, voy a explicaros qué es el positivismo. El positivismo es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XIX, que dice que la historia debe basarse en los hechos, debe ser una ciencia pura y ajustarse a los hechos que narran las fuentes de la forma más objetiva posible, sin que en el trabajo del historiador o historiadora influya para nada su contexto ni su pensamiento. Y no solo eso, sino que no se debe especular sobre las cosas que no tenemos pruebas. Los positivistas se basan en los hechos que son positivos, es decir, en aquellos hechos que son demostrables. Esta corriente de pensamiento busca la verdad absoluta, la verdad con mayúsculas, sin aceptar teorías ni hipótesis ni hechos que no son demostrables. ¿Qué es lo que sucede al final con la escuela positivista? Pues que al final se produce una historia muy polarizada, basada en datos, sin interpretación, sin teorías, lo cual, como comprenderás, es súper complicado. Y al mismo tiempo dejan de lado la historia social, por lo que caen en hacer una historia de grandes personajes, de instituciones, en definitiva de la clase alta y gobernante, porque eran los que escribían, y como eran los que escribían, al fin y al cabo son sobre los que tenemos datos, información. Y esto me lleva a las películas de Star Wars. Entre los episodios 1 al 9, ¿de qué nos están hablando? Pues de la historia de los grandes personajes que son Anakin, Darth Vader, Obi-Wan, Luke, Leia, en fin, de una familia gobernante a fin de cuentas, y de lo que nos están hablando es de una historia positivista. No se están deteniendo en los aspectos sociales, sino en la historia política y en una historia bélica, que son dos tipos de historia que atraen mucho a los positivistas, porque es de lo que más fuentes hay para su estudio. Pero en el siglo XIX no solo surge el positivismo, sino que también surge el marxismo. El marxismo, una de las cosas que propone es la existencia de la lucha de clases a través de la historia y cómo se ha desarrollado la historia de la humanidad a través de esta lucha entre opresores y oprimidos, y por lo tanto la importancia que tiene estudiar aquellas clases sociales que han sido las oprimidas a lo largo de la historia. Por eso, a partir de este momento, a finales del XIX, empieza a haber historiadores que estudian
la historia de la esclavitud, de los gremios, de las luchas sociales, porque ponen en valor otra historia, la historia de las personas que han vivido oprimidas por aquellos que gobernaban, aunque si bien es cierto que el marxismo se basa en el materialismo y, por lo tanto, en este sentido, sigue un poco la trayectoria de los historiadores positivistas. El materialismo propone, de forma muy resumida, que todos los acontecimientos son materiales, es decir, tangibles de una forma u otra, se encuentran en el mundo físico y por lo tanto pueden recopilarse y analizarse. Explicado, por supuesto, de una forma muy simplificada, porque esto luego es más complejo. ¿Y dónde vemos este tipo de relato dentro del universo Star Wars? En Rogue One. Sobre todo al principio nos muestra cómo el padre de la prota, de Jyn, es obligado a trabajar en la construcción de la Estrella de la Muerte. Al mismo tiempo, ella, Jyn, más adelante en el tiempo, está trabajando en un campo de trabajos forzados y después se une a la lucha rebelde, que si lo pensamos bien, la lucha rebelde, los rebeldes, en realidad están luchando contra el sistema y por lo tanto tienen un corte en cierto sentido marxista, aunque esto un marxista lo podría discutir bastante, aunque bueno, también depende de qué tipo de marxista. Pero bueno, para no liarnos, volvamos a Rogue One. La historia de los rebeldes desde el punto de vista de la serie de Rebels y de Rogue One es una historia de vencedores y vencidos, no tanto historia política, sino una historia de lucha contra los opresores, y en este sentido es una historia con una perspectiva marxista. Sé lo que estás pensando, que el nombre de la escuela de Anales es bastante gracioso, pero más allá del nombre gracioso, lo cierto es que la aportación que hizo a la historiografía la escuela de Anales fue súper importante y de hecho es una propuesta muy interesante la que hacen estos historiadores, entre otras cosas porque surgen a principios del siglo XX y son una alternativa a la escuela positivista y a la escuela marxista. Esta escuela es súper importante porque plantea ideas fundamentales para los historiadores de hoy en día y bueno, también para los historiadores del pasado. En primer lugar, plantea una historia interdisciplinar que tiene como centro la historia, pero que se ayuda de otras ramas como son la economía, la sociología, la geografía, la filología, la antropología. Además, plantean que el historiador interpreta los datos y, por lo tanto, es el que plantea los hechos como fueron, por lo que la historia es imposible que sea objetiva, porque siempre va a estar influenciada por el punto de vista de cada uno. En este sentido, la historia no es infalible, sino que es cambiante y no creen en el cientifismo absoluto en el que creían los positivistas. Estos historiadores plantean una historia total, que tiene en cuenta todo el contexto del periodo que se está investigando. Bajo mi punto de vista, esta forma de hacer historia se ve muy claramente al principio del libro de Boba Fett. Una vez que Boba Fett es tomado como prisionero por los Tusken, tiene que ganarse su respeto, y una vez que lo gana pasa a formar parte del grupo. Personalmente me encanta esta visión que se da en el libro de Boba Fett de los Tusken, porque se aporta una nueva visión sobre ellos, no simplemente la de los malos, sino de las personas que vivían en ese planeta antes y su planeta ha sido arrebatado. Entonces se ven obligados a vivir así como viven cuando les conocemos en esta parte de la historia del universo de Star Wars. Me parece maravilloso cómo Boba Fett se adapta a ellos, incluso se convierte en uno más del grupo. En este sentido, se mezclan muchos elementos: la geografía del planeta, la economía con los Pikes, la antropología en la forma en que Boba se va introduciendo en el grupo, la filología por el encuentro entre ellos a través del lenguaje, la sociología, la historia de los Tusken. En definitiva, es una historia bastante completa con muchos elementos a tener en cuenta y analizar que nos dan una perspectiva bastante profunda de los Tusken, una visión que no habíamos tenido hasta ahora. La historiografía estructuralista está más ligada a la filología y a la antropología. Para los estructuralistas son muy importantes los significados de una cultura, es decir, qué implicaciones tiene para esa cultura, para esas personas, la palabra amor, por ejemplo. Seguramente habéis oído que en cada idioma tiene unas implicaciones diferentes la palabra amor. En español no es lo mismo decir te quiero que te amo, al menos en España, y en inglés no hay diferencia entre te quiero y te amo, esa distinción que hacemos nosotros, porque se puede decir de la misma forma, I
love you. Es decir, aunque traduzcamos palabras, a veces los significados son distintos, porque estas palabras tienen también unas implicaciones culturales. Del mismo modo, el lenguaje estructura nuestro pensamiento, algo que se ve muy claramente y muy bien ejemplificado en la novela 1984 de George Orwell. Uno de los máximos exponentes de esta historiografía es Levi-Strauss, en concreto de la rama del estructuralismo antropológico. Levi-Strauss estudia mucho la importancia de los mitos dentro de las sociedades y cómo los mitos crean la realidad. Es decir, los mitos no solo muestran cosas del pasado, sino que la existencia de ese mito está dándole forma a la realidad y por lo tanto tiene su estructura. Además, Levi-Strauss dice algo muy importante, que es que el mito no solo forma parte del pasado, sino que conecta pasado, presente y futuro. El mito muestra una estructura de pensamiento y la estructura de pensamiento de la sociedad se plasma en el mito. Por eso, en cada época, a lo mejor el mismo mito que tiene cientos de años se percibe diferente. Por ejemplo, no es lo mismo cómo veían el mito de Sísifo en la antigua Grecia en el siglo V a.C. a cómo lo veían en Roma en el siglo II después de Cristo o cómo lo describe Albert Camus en el siglo XX. Luego, por otro lado, está el postestructuralismo, que durante muchos años fue mi corriente historiográfica favorita, pero para hablar bien sobre ella necesitaría otro vídeo porque la verdad es que tiene un montón de miga. Un ejemplo de estructuralismo dentro del universo de Star Wars sería la serie de Mandalorian. En Mandalorian vemos claramente un estructuralismo antropológico muy marcado dentro de las relaciones que tienen los mandalorianos más puristas, con los que está Jin en un primer momento. No me refiero a los mandalorianos que se encuentra con Bo-Katan, esos no. Aunque bueno, también tienen su estructura. Entre los mandalorianos que siguen la estructura de This is the way, este es el camino, aquellos que no se quitan bajo ningún concepto el casco, se ven unas formas de actuar y de relacionarse muy marcadas y limitadas. Es decir, que forman parte de una estructura fija con una serie de símbolos y signos que todos los miembros del grupo entienden. Esta sería una historia más propia de Levi-Strauss, aunque también es cierto que con los Tusken, en el libro de Boba Fett, también vemos algo de esta historia estructuralista, cercana a la antropología, por la forma de organización social que tienen los Tusken y también porque al final tienen muchos elementos que podrían relacionarse con los nativos americanos, pero ese es otro tema. El posmodernismo, al menos en lo que a la historiografía se refiere, es una crítica al sistema de la Ilustración. Dicho de otro modo, pone en cuestión si todos estos absolutos con los que veníamos trabajando son útiles o no. Para ellos se trata de ir hacia el punto medio de las cosas y el relativismo, ya que no creen en absolutos. Por ejemplo, los posmodernos consideran que no existe la verdad con mayúsculas, así como que nadie puede ser 100% objetivo. Además, defienden el cambio de la historia desde el presente, lo cual es un punto de vista muy interesante porque es algo que observamos en la evolución de cómo se estudia la historia. No es lo mismo lo que pensaban de los griegos en el siglo XVIII a lo que pensamos hoy en día, no solamente porque ha avanzado nuestro conocimiento sobre la antigua Grecia, sino también porque han cambiado nuestras perspectivas. Uno de los ejemplos que se suele utilizar para explicar de una forma más fácil el posmodernismo es el siguiente: afirmar que Colón descubrió América es mentira y es verdad a la vez. Es mentira porque realmente Colón no descubrió América como tal, ya que, como hemos visto en la serie de Historia Universal, hubo gente en la prehistoria que realmente fueron los que descubrieron América, porque antes América no estaba poblada. Pero claro, ¿hasta qué punto un continente puede ser descubierto? No sé si me seguís. También se puede poner en duda por qué los vikingos llegaron antes a América que Colón. ¿Pero realmente Colón descubrió América o fue la persona que se dio cuenta que habían llegado a un nuevo continente? Pero por otro lado puede ser verdad, porque la llegada de Colón a América es un punto de inflexión en la historia moderna y marca el inicio de un contacto cultural entre Europa, Asia y África y América. Al fin y al cabo, lo que buscan los posmodernistas es invitar a la reflexión, no dar nada por hecho y estar constantemente incentivando un pensamiento crítico, lo cual no quiere decir que el resto de escuelas no incentiven el pensamiento crítico, simplemente que ellos pues le dan una vuelta más a este tema. El posmodernismo en Star Wars se ve al final de las películas originales, en estas que odiamos tanto todos porque, en fin, Kylo Ren, aunque me encanta el actor que lo interpreta y es maravilloso, pero es
que las últimas películas dejan bastante que desear. Pero tiene una cosa muy interesante y es que creo que el posmodernismo en Star Wars se ve muy bien a través de la figura de Rey. Rey, al fin y al cabo, lo que hace es conjugar la fuerza Jedi y la fuerza Sith. Por lo tanto, Rey se encuentra en un punto más relativista, no tan absoluto, y en este sentido, al encontrar un punto medio en la fuerza, un equilibrio, por así decirlo, está asumiendo un relativismo y no solo eso, sino que se está alejando de los absolutos con los que se manejaban hasta ahora los Sith y los Jedi. Y de esta forma encuentra el equilibrio y por lo tanto hay un punto de vista más posmodernista. Me gustaría saber si te gustaría que hiciese un vídeo sobre para qué sirve la historia, porque muchas veces se dice la historia sirve para no volver a cometer los errores del pasado. Bueno, esto se puede discutir. Y bueno, pues me gustaría hacer un vídeo sobre para qué sirve la historia. Oye, por eso te pregunto, por si te interesaría. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, comparte el contenido que me ayuda mucho y también puedes hacerte miembro del canal, que es una forma más de apoyarme y que a mí personalmente me ayuda mucho porque me permite pues poder tener para invertir en cosas que necesito para el canal, pues como pueden ser libros, como puede ser material de grabación, en fin, todas estas cosas. Así que no te doy más la chapa. Que muchas gracias por llegar hasta aquí, un beso muy grande y nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!